Éxodo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hemos estado mirando últimamente la diferencia entre lo que es la experiencia que un cristiano puede tener en lo que es su alma y en lo que es su espíritu. El alma es el centro de las emociones. El alma es el yo. El alma se compone de pensamientos, sentimientos y decisiones, la voluntad del hombre. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de que el alma es la que siente, el alma es la que piensa y el alma es la que decide. El alma decide al final de cuentas si va a hacer una cosa, si no la va a hacer. El alma es el yo, es nuestro ser real. Nosotros somos almas vivientes, vivimos en un cuerpo que es la casa de esa alma y tenemos un espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Un espíritu de vida, un espíritu que es nuestra conciencia, un espíritu que ahora se ha unido el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Aquellos que hemos creído en Cristo, dice la palabra, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahora no solamente es vida, ahora no solamente es conciencia, ahora también es poder de Dios en nosotros. Poder para guiarnos, poder para dirigirnos, poder para llevarnos en un camino seguro, para fortalecernos, para afirmarnos. La vida del cristiano fluye, se desprende del Espíritu de Dios que se ha unido a nuestro espíritu para de esa manera gobernar todo nuestro ser, gobernar nuestra alma, nuestros pensamientos, gobernar nuestros sentimientos, gobernar nuestros deseos, gobernar nuestras decisiones. Cada día que vivimos, el plan de Dios es que el alma se vaya rindiendo al Espíritu, el Espíritu vaya brillando y creciendo, el Espíritu vaya enseñoreándose del alma. Cuando el Espíritu se enseñorea del alma, entonces podremos decir lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Aleluya. Es Cristo el que se mueve en mí. Los pensamientos que llegan a mi vida son los pensamientos de Cristo. Tenemos la mente de Cristo en nosotros. Ahora los deseos que brotan en mí son los deseos de Cristo en mi corazón. Ya no son los instintos carnales, terrenales de mi alma. Ya no son los deseos de mi propia alma. Ya no son los pensamientos terrenales con los que nací, con los que crecí, bajo los cuales fui influenciado en mi desarrollo de mi vivir. Ahora tenemos una nueva paternidad, tenemos un nuevo gene, una nueva genética en nosotros. Ahora tenemos una nueva identidad. Ya no es con mi padre terrenal, ya no es con mi madre terrenal. Ahora tengo un Padre celestial que me ha hecho una nueva criatura. Ahora su palabra es el gene que se mueve en mí, que me restaura, que me renueva. Ahora su espíritu es aquella esencia que me da vida, que me da fuerza, que me da poder. Y esa tiene que ser la visión de cada cristiano: crecer en el Espíritu para que no sea el alma quien gobierne nuestra vida. Mientras sea nuestra alma la que gobierne nuestra vida, la que nos impulse a hacer, a actuar, a decidir, a pensar, a sentir, nos equivocaremos continuamente.
que Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Cuando habla ahí del corazón, está hablando del centro de las emociones. En otras palabras, está hablando del alma. Engañosa y perversa es nuestra alma. Nuestra alma se pervirtió en el mundo con el pecado. Se pervirtió con tantos pensamientos de aquí y de allá, con malas experiencias. Se depravó con andar en el pecado, en el vicio. Se traumó con tantas malas experiencias, engaños, odios, resentimientos, tantas cosas que ha pasado. Nuestra alma ha quedado dañada por el mundo, ha quedado herida y lastimada. Pero ahora el Espíritu de Dios, el propósito de Dios es poner su Espíritu en nosotros, para que a través de su Espíritu vaya llegando a nuestra alma, a sanar cada herida, a restaurar cada área, a renovar nuestra forma de pensar, para poder encontrar la perfecta voluntad del Dios de los cielos, y así servirle con libertad para gloria y honra de su nombre. Denle un aplauso al Rey si lo siente en su corazón. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hemos leído mucho? Vuelvo a repetir, estamos buscando entender la diferencia entre lo sensacional, entre lo emocional de nuestra alma y entre lo espiritual de Dios. Las experiencias genuinas, las experiencias que transformarán nuestra vida, las experiencias que marcarán las leyes de Dios en nuestros corazones, las experiencias que nos transformarán al grado que sabrás y sentirás y creerás que no fuiste tú el que cambió, sino que fue Cristo el que cambió tu vida. Fue Cristo el que transformó tu vida, el que hizo una obra preciosa y perfecta en tu vida. Sabrás sin duda alguna que fue Él. Pero la única manera de saber esto, la única manera de percibir esto, de entender esto, es cuando tenemos ese encuentro con el Dios de los cielos. Un encuentro en espíritu, un encuentro en verdad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque podemos vivir una vida en el cristianismo solamente buscando un sensacionalismo, solamente buscando una emoción de nuestra alma, sentir algo bonito. Pero el tener un encuentro con Dios es algo más que sentir algo bonito, es algo más que emocionarme por un rato, es algo más que manifestar algo acá en la iglesia y regresar a mi vida cotidiana y no manifestar un cambio en mi vida. Es algo más que eso. Y precisamente allí es donde entramos en lo que dice la palabra de Dios acá. Moisés tuvo un encuentro verdadero con Dios. Moisés tuvo un encuentro genuino con Dios, un encuentro espiritual con el Señor. No fue una emoción la que tuvo Moisés, no fue una sensación solamente de su alma, no fue un engaño de su corazón, no fue solamente que mi corazón me emocionó y que aquella emoción de alguna manera me hizo sentir algo especial y ahí quedó todo. No es eso solamente. Moisés tuvo un encuentro maravilloso con el Dios Altísimo, y dice la palabra que fue de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés tuvo una experiencia, y aquella experiencia que tuvo, dice que miró una zarza que ardía. Dice que allá en el desierto, apacentando las ovejas de Jetro su suegro, miró que de repente por allá había una zarza que ardía. Yo creo que al momento que la miró arder,
dijo, bueno, algo la hizo prender en fuego. Al fin y al cabo, una zarza más que arde. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la grande incógnita? No es algo raro que una zarza en el desierto, por alguna causa del calor, del efecto del medio ambiente donde está, pueda prenderse en fuego de repente. Pero el problema, o lo que le llamó a Moisés de aquella zarza, lo que le llamó la atención, no fue tanto que la zarza ardía, sino que creo yo que Moisés andaba tranquilo y miró la zarza, una zarza que arde, bueno, ya se apagará. Pero dice la palabra que quizás Moisés siguió mirando, siguió apacentando tranquilo ahí las ovejas. De repente voltea otra vez para allá, a lo mejor media hora después, una hora después, y ve que la zarza sigue ardiendo y no se quema. Y eso ya se le hizo más raro. ¿Qué pasa? Eso no es normal. Es normal que una zarza pueda arder, pero no es normal que una zarza arda y no se consuma. A lo mejor tardó otro tiempecito, pasó otro rato, a lo mejor Moisés diciendo, bueno, ya se apagará esa zarza, ya se consumirá. Una zarza, hermanos, no es un arbusto grueso, fuerte como un árbol que se prende y dura como un tronco de árbol que puede durar ahí horas y horas y horas ardiendo, porque la compostura de aquel tronco de árbol es grueso y su compostura lo hace arder y permanecer ardiendo. Esa no es la compostura de una zarza. Una zarza es como un arbusto con ramas muy delgadas. Es como simplemente algo que se prende y al momento prende y se mira grande la llamarada y se mira que prende rápido y mucho, pero así como prende, se apaga también. Si me explico, es como le llaman, como una llamarada de petate que le llaman, ¿verdad? Que prende al instante y se ve que prendió, y sí, mucho prendió, pero así como prendió, se apagó rápido. Eso es lo que pasa con una zarza común. Eso es lo normal que le sucede a una zarza. Pero una zarza que prende y se queda prendida y prendida y prendida y no se apaga y no se apaga, eso sí está raro, dice Moisés. Voy a ver qué tiene esta zarza. Fue caminando hacia la zarza y miró que la zarza ardía y no se consumía. Y ahí Dios comenzó a tratar con él, comenzó a hablarle, comenzó a prepararlo, le hizo un llamado, hizo algo precioso en su vida y en su corazón. Pero todo comenzó con una zarza que ardía y no se consumía. Hermanos, la palabra de Dios dice que lo que es de Dios permanece y no se desvanece. Lo que es de Dios, el toque genuino, el toque auténtico de Dios permanece y no se desvanece. El toque real de Dios es un toque que perdura, no es una llamarada de petate. Ese es el toque del alma, esa es la manifestación de una alma, de una emoción, de una sensación. Una llamarada de petate, sentí algo y como lo sentí se esfuma y se va y ya no me acuerdo de lo que sentí ni experimenté. Pero un toque genuino de Dios te deja ardiendo como una zarza que arde y arde, pero no se consume, arde y no se acaba. Sigue sintiendo el efecto del poder de Dios sobre tu vida, sigues sintiendo el toque del Maestro sobre tu vida, sigues percibiendo aquella experiencia con el Dios Altísimo. Sales de este lugar y te vas impregnado con aquella gloria, con aquel poder. Y alguien te dirá, hermano, pero ya salimos de la iglesia, ya no es tiempo para seguir con eso. Es que el Dios de los cielos es un Dios de iglesia y de fuera de iglesia. Es un Dios de adentro y es un Dios de afuera. Es un Dios que es espíritu y que es verdad. Y donde hay un corazón que se abre, ahí arde su fuego, ahí se mueve su gloria, ahí se mueve su poder, ahí se mueve su esencia, ahí se mueve su espíritu. Aleluya. Esa es una zarza que arde, pero no se consume, no se quema, sigue ardiendo y sigue desprendiendo aquel fuego. La evidencia, o una de las evidencias de lo que es de Dios, es que es como aquella zarza. Cualquier zarza arde, pero no cualquier zarza sigue ardiendo. No cualquier zarza mantiene el fuego.
Solo cuando es tocada por el poder de Dios. La zarza por naturaleza no tiene capacidad para retener el fuego de Dios. Es decir, la zarza por naturaleza, el alma por naturaleza, le quiero comparar la zarza al alma del hombre. El alma del hombre no tiene la capacidad para poder permanecer, para retener, para mantener en sí misma el almacén donde se retiene la gloria de Dios. Ese es nuestro espíritu, y el espíritu lleno de esa gloria hará que no solamente arda tu espíritu, hará que impregnes a tu alma, hará que impregnes tus emociones, hará que impregnes tus pensamientos, hará que impregnes tu voluntad de aquella misma gloria. Cuando la gracia de Dios, el fuego de Dios, la unción de Dios está sobre tu vida, impregnará todo lo que eres, afectará todo lo que eres. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces dice la palabra en el versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza arde y no se quema? Iré y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza arde y no se quema? Una zarza que ardía y no se quemaba. Yo pregunto, ¿cuáles son las experiencias que nosotros estamos buscando en Dios? ¿Cuáles son las experiencias que estamos buscando en nuestra vida, en nuestro caminar? Experiencias que son zarzas que arden y se apagan como una llamarada de petate. El experimentar simplemente algo pasajero, o entrar a la presencia de Dios buscando una experiencia que no solamente me haga arder, sino que me mantenga en ese fuego. No solamente me anime mientras estoy acá en el culto, escuchando la palabra o escuchando las alabanzas. Que no sea simplemente la música de un grupo de alabanza lo que estimule mi vida, porque un grupo de alabanza puede estimular tu alma a sentirte bien por un momento. Que no sean las palabras de un predicador que simplemente te estimulen por un momento, por un rato, y te hagan sentir mejor, pero salgas y te apagues allá afuera, y te apagues por los fríos del mundo, y te apagues con las lluvias del mundo, y te apagues por los problemas de la vida. Pero si abres tu corazón y ves más allá del grupo de alabanza, y ves más allá del predicador, verás que aquí está Dios para bendecirte y para darte una experiencia real. Que aquí está el Dios de los cielos. El que le busca le encuentra, y el que le toca Él le abrirá. El que busca al Rey en este lugar, y el que viene con la expectativa de ver más allá del predicador, de ver más allá del grupo de alabanza, verá la gloria de Dios en este lugar, verá la mano de Dios sobre su vida, verá el poder de Dios llegando a tocarlo, llegando a restaurarlo, llegando a bendecirlo. Verás la gloria de Dios si vienes a buscarlo a Él. Si vienes a buscarlo a Él. Hay muchas razones por las que en ocasiones venimos a una iglesia: a cumplir con un requisito, a pensar que le estamos haciendo un favor a Dios con venir a cumplir. Señor, ya voy a alabarte como para que no te sientas mal, Señor. Voy a ir a la iglesia como para cumplir contigo, Señor, y así estés contento. Hermanos, debemos de venir a este lugar con el concepto correcto. Yo no vengo a hacerle un favor a Dios. Cuando vengo a este lugar, vengo a buscar el favor de Dios sobre mi vida. Yo soy el que necesito el favor. Yo soy el necesitado en este lugar. Mi Dios no es el necesitado. Yo soy el que necesito llenarme de Él. El toque de su mano lo necesito sobre mi vida, porque solo de esa manera puedo permanecer en el fuego de Dios. Puedo permanecer ardiendo como esa zarza. La zarza ardía, pero no se consumía. Qué lindo es cuando Dios toca tu vida y sales, y aunque hay problemas, no apagan tu fuego.
Y aunque hay dificultades, no apagan tu gozo. Y aunque hay enfermedades, no te quitan tu fe. Y aunque hay cada cosa que se presenta, tú sigues ardiendo y sigues alabando al Rey. Y sigues diciéndole: te amo, Señor. Y sigues diciéndole: confío en ti, Señor. Y sigues diciéndole: tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Sigues alabándole con ese gozo y con esa libertad. No se apaga el fuego del Espíritu de Dios en tu vida cuando es real, cuando es genuino, cuando es el toque del Divino Maestro. Serás como esa zarza. Y eso es lo que llama más la atención. No llama la atención que alguien reciba una tremenda bendición acá. Lo que llama la atención es que salgas a tu casa y esa bendición permanezca. Salgas a tu hogar y tu familia diga: no fue una emoción lo que pasó. No solamente fue algo que se quedó en la iglesia. Llegó a la casa y todavía anda con aquel gozo y aquella bendición y aquella experiencia preciosa. Trae algo genuino, porque no se quedó allá en la iglesia. Lo que recibió se va y sigue ardiendo y sigue experimentando y sigue evidenciando aquel fuego, aquel gozo, aquella bendición. Y cuando eso pasa, la gente comienza a mirarte raro, como Moisés miró la zarza, mejor dicho, diciendo: ¿y todavía sigue? ¿Piensa que está en la iglesia todavía o qué? No, yo no estoy en la iglesia, pero el Dios de la iglesia está en mí y me hace arder y me hace alabar y me hace cantar y me hace bendecir y me hace glorificar y me hace declarar sus verdades y declarar sus promesas y declarar lo que Él es y declarar lo que Él hace y declarar todo lo que Él es en mi vida. Una zarza que ardía y no se apagaba. Toda experiencia genuina con Dios marcará tu vida. Hará una diferencia en tu vida. No se quedará como una experiencia de iglesia. Saldrás de este lugar y se manifestará que la zarza sigue ardiendo, que la zarza sigue encendida, que la zarza arde y no se consume. Pero mira, te echaron un poco de agua, pues ni la agua consume ese fuego. Está como el fuego de Elías, cuando dice la palabra que Elías iba a ofrecer sacrificio a Dios, retando a aquellos 450 profetas de Baal. Dice que cortó el sacrificio, lo puso en el altar y dice que hizo una zanja alrededor del altar y les dijo: echen 4 cántaros de agua, otros 4 cántaros, otros 4 cántaros. Corría el agua por todo aquel altar. ¿Para qué? Para que miraran que el fuego de Dios, no hay agua que lo apague, no hay resfrío que lo apague. Aunque haya agua, aunque haya problemas, aunque haya necesidades, aunque no haya trabajo, tendrás una razón por qué alabar al Rey, por qué gozarte en el Rey. Tendrás una razón por qué darle gloria por las maravillas que Él ha hecho en tu vida, por las grandes obras que Él ha hecho en tu corazón. Tendrás razón por qué alabar a tu Señor. Tendrás razones por qué alabarle. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces Dios quiere que seamos zarzas, o mejor dicho, somos zarzas, pero Dios quiere que seamos zarzas que arden con su fuego, que arden con su espíritu. No zarzas que arden por un fuego natural, una emoción natural de nuestra alma, un sentimiento de nuestra alma que dura 5 minutos, 10 minutos y vuelve a apagarse y vuelve a volverse nada. Entonces Dios quiere darnos aquel toque genuino de su espíritu. Amén. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es la palabra de Dios la que hace una diferencia, la que nos marca una línea entre lo que es lo espiritual y lo emocional. El alma, emociones, pensamientos humanos
deseos humanos, el alma, decisiones humanas, voluntad humana, pero el espíritu, dirección de Dios, fortaleza de Dios, un guía de Dios en nuestra vida. El espíritu que hay en nosotros es la fuerza que nos ayuda a caminar, es lo que nos ayuda a permanecer, es lo que hace que permanezca aquel fuego encendido como en la zarza que Moisés miró. El espíritu es lo de Dios en nosotros, es dirección de Dios, es protección de Dios, es fortaleza de Dios, es todo aquello que Dios ha implantado en nosotros, vida de Dios, para poder caminar, para poder vivir en ese nivel de vida que Él quiere que vivamos. Cuando nacimos de nuestros padres terrenales, nacimos y crecimos viviendo por los instintos de nuestra alma, viviendo por los pensamientos de nuestra alma, por los deseos de nuestra alma, lo que sentíamos, lo que queríamos, lo que nos gustaba, lo que nos atraía. Eso es lo que queríamos, mi alma. El alma era el Señor de nuestra vida. El alma era el dueño de nuestra vida. El alma era el guía de nuestra vida. El alma era quien se enseñoreaba completamente de nuestra vida, de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que hacíamos, de todo ello. Pero ahora Dios quiere que veamos la diferencia. La palabra llega a nuestra vida y corta, separando el alma y del espíritu, separando lo de Dios de lo de nosotros, los pensamientos humanos de los pensamientos divinos, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, los deseos del hombre y los deseos de Dios. La palabra es la que nos enseña a discernir qué es un deseo humano, qué es mi deseo, qué es mi antojo, qué es mi gusto. ¿Y cuál es el gusto de Dios? El deseo de Dios, el agrado de Dios. ¿Cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios? Si no vivimos permitiendo que la palabra sea quien llegue a nuestra vida para entrar en nuestro corazón y hacer esa separación, entonces viviremos confundidos, y a muchas cosas que son deseos nuestros le llamaremos deseos de Dios, y a muchas cosas que son voluntad nuestra diremos que es la voluntad de Dios, y nos saldrán mal las cosas y no prosperaremos en muchas cosas que haremos. ¿Por qué? Porque era mi deseo, pero no el deseo de Dios. Y no se va a cumplir el deseo tuyo, el deseo de tu alma en tu vida, por más que le pidas a Dios, porque nuestros deseos son más bajos que los deseos de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros muchas veces no alcanzamos a entender qué es lo mejor para mi vida. Y estamos como el niño que le atraen los dulces, los chocolates, la nieve, la paleta, y eso es lo que él quiere y lo que él piensa que es lo que más le conviene, porque es lo que le gusta. Pero el padre que es adulto dice: no le conviene eso, él tiene que comer comida sana, saludable, verduras, frutas, algo que le nutra. El niño no entiende, al niño le gusta aquello. El alma que uno tiene es como un niño caprichoso, un niño enviciado por deseos carnales de esta tierra, un niño queriendo hacer las cosas a su manera, acostumbrado a vivir como él quiere y que todos tengan que complacerlo en lo que él quiere. Ese es el niño caprichoso que llevamos por dentro. Todos llevamos ese niño, solo que algunos lo dejamos salir más y algunos lo sujetamos más, pero todos llevamos ese niño, esa alma que nos impulsa aquí y allá, los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Dios dice: hijo, yo no quiero que sigas siendo ese niño caprichoso. Yo quiero que traigas a ese niño y lo gobiernes y lo controles, pero no puedo, no quiere, no le gusta, no se deja gobernar, quiere hacer su voluntad. Yo no puedo con este niño. Así como hay padres que dicen: ya no sé qué hacer con este muchachito, que no puedo con él, no lo puedo controlar, no lo puedo dominar. Pues así, en veces al primero que no podemos dominar es al niño que llevamos por dentro.
Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que es de niño. En otras palabras, cuando habla del niño, habla del alma, del inmaduro, del emocional, del sensacional, del que quiere su voluntad, del que quiere sus caprichos, del que quiere sus deseos. Cuando habla del hombre, habla del hombre espiritual, del hombre interior, del espíritu en él, que es el que debe de reinar, que es el maduro, que es el que conoce la voluntad de Dios, que es el que quiere llevarnos en el camino de Dios. Ese hombre maduro, esa mujer madura, es el que debe de reinar, el que debe de gobernar tu vida, tu corazón, tus emociones, tus pensamientos deben de ser gobernados por ese hombre maduro. Descubramos quién es el niño en nosotros y quién es ese hombre maduro. ¿Quién es esa mujer madura? El alma y el espíritu. El alma, el caprichoso, deseos, antojos, gustos que nos engañan a nosotros mismos. El espíritu es el hombre que realmente conoce la voluntad de Dios. Es aquel que quiere llevarnos en una dirección perfecta y agradable a Dios, conforme a su voluntad. Amén, mis hermanos. Vamos a entrar a la palabra más a fondo. No olvide esto que estamos mirando, la diferencia. Hay una línea muy finita entre lo que es el alma y el espíritu. Y hay veces que podemos sentir, experimentar un toque del espíritu y nos hace sentir algo muy bonito, pero en ocasiones no permanecemos en ese toque del espíritu, sino que también nuestras emociones comienzan a querer tomar el control de nuestra vida. Y cuando las emociones comienzan a tomar control de nuestra vida, sin ordenarlas de acuerdo a la palabra, que es la que discierne, es la que hace la separación, la diferencia, entonces lo que terminamos haciendo puede ser primeramente simplemente entrar en un éxtasis de emoción y sensación del alma, lo cual no perdurará y no llevará un fruto completo y pleno en nuestra vida. Segundamente, podemos terminar aún haciendo un desorden en nuestro desarrollo y en aquella experiencia que estamos teniendo. Dios es un Dios de orden. Vamos a la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, del versículo 26 al versículo 32. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay bendiciones que Dios otorga. Hay experiencias que Dios otorga. Dios, por su espíritu, derrama de su bendición y nos da experiencias muy hermosas. Pero dice el apóstol Pablo: la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta separar el alma y el espíritu. ¿Por qué es necesario separar el alma y el espíritu? Porque en las experiencias que tenemos, muchas veces entramos en una mezcla de 2 cosas. Una mezcla de una bendición que estamos recibiendo de Dios, aun cuando esa bendición puede ser genuina y auténtica del Espíritu de Dios. Pero muchas veces en medio de esa bendición permitimos que nuestras emociones entren y tomen control de aquella experiencia que estamos teniendo. O sea,
es la bendición de Dios, aquella experiencia, pero tiene que ser dentro del orden de la palabra. La palabra es lo que ordena y le da su lugar a la bendición del Espíritu, a la bendición espiritual y a lo que es el alma, la experiencia, las emociones, los sentimientos del alma. Le voy a poner un ejemplo. El primer punto que nos habla aquí la palabra es de las lenguas. Dice, ¿habla alguien en lenguas? Dice, pues gloria a Dios que habla en lenguas. Pero el apóstol Pablo dice aquí en Corintios 14, dice, yo cuando voy a hablar en lenguas en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lenguas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Es malo hablar en lenguas? No, no es malo hablar en lenguas. Pero entonces, ¿por qué dice, cuando yo voy a hablar en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lenguas? ¿Por qué razón? Dice, porque si estoy hablando en lenguas, ¿quién me entiende? ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? ¿Cómo sabrán lo que yo digo? ¿A qué horas dirán amén a lo que yo estoy diciendo? No saben ni lo que estoy diciendo. ¿Alguien quiere hablar en lenguas? Dice Pablo, pues está hablando con Dios. Y para Dios, entre él y Dios. Pero dice, no lo haga exteriorizándolo como para que toda la iglesia lo oiga, porque no es un mensaje para la iglesia. La mayoría de personas que hablan en lenguas entran en una comunión con Dios y están en esa relación con Dios. ¿Es malo hablar en lenguas? No es bueno. Si es bueno, no es malo hablar en lenguas. Es bueno, es bonito, es importante, es necesario, es parte de una edificación personal. Pero no es correcto que haya una persona por allá que se levanta hablando en lenguas, otra gritando por allá en lenguas, otra por allá, y al último es un desorden todo. Porque no se está haciendo algo con entendimiento, no se está haciendo algo con edificación, porque simplemente cada quien le da rienda suelta a lo que está sintiendo. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero no hay libertad para darle rienda suelta a nuestras emociones del alma. Hay libertad para fluir en el Espíritu, y el Espíritu fluye de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu son una sola cosa, y el Espíritu se mueve de acuerdo a lo que la palabra establece. Entonces, si una persona comienza a sentir algo bonito y comienza a hablar en lenguas, gloria a Dios, habla en lenguas, pero no comience a gritar, no levante su voz, porque no está hablando a la iglesia. Está hablando para sí mismo y para Dios. Busque un rinconcito en el altar y póngase a hablar en lenguas y a gozarse con el Señor, pero sin interrumpir el desarrollo del servicio. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. No es malo hablar en lenguas, sino que hay que buscar hacerlo en el orden de Dios. Y el orden de Dios es, hable para sí. Busque un lugarcito y busque ahí fluir en aquella bendición, pero para sí, no para la iglesia. ¿Por qué? Porque no es un mensaje para la iglesia. Y dice, bueno, si fuera un mensaje para la iglesia, tendría que haber alguien más que interprete esas lenguas, porque ya se sabría entonces qué está diciendo, y ya entraría en el nivel de profecía aquello. Uno habla en lenguas, otro interpreta. Pero si no hay quien interprete, calle y hable para sí. Gócese con el Señor. Busque un lugarcito y llénese de la gloria de Dios, y llénese de la presencia de Dios. Fluya en aquella experiencia, pero no perturbe a la iglesia. No deje que sus emociones lo muevan a querer hacer algo que no es lo que Dios está queriendo hacer. No necesita que el mundo entero lo vea. No permitamos que nos gane en lo que es un deseo de exhibirnos, o un deseo de que todos nos oigan. No necesitamos eso. Métase con Dios, fluye en esa bendición, sea renovado, sea bendecido, sea lleno de la presencia de Dios. Pero entendamos lo que es una experiencia entre yo y Dios, y lo que es un mensaje para la iglesia. Si comprendemos, hermanos, hay grande diferencia. Cuando es algo entre Dios y yo, es algo para mí y para Él, entre Él y yo. Y eso no necesito que la iglesia entera esté mirándome o esté de alguna manera distraída. Pues ¿qué dice? Pues ¿qué pasa con esta persona? ¿Sí me explico? Porque no es nada que tenga que ver con la iglesia, sino que es algo para mí
de Dios. Dios y yo. Dice que el que habla en lenguas, dice que habla con Dios, no habla a los hombres. Nadie entiende lo que dice, ni él mismo entiende lo que dice, pero está siendo edificado en el Espíritu. En espíritu habla misterios. En espíritu está el Espíritu llevándolo a hablar con Dios. Y aunque su entendimiento no entiende lo que está diciendo, porque está hablando en otras lenguas extrañas, angelicales, que no se comparan con ningún idioma de esta tierra, entonces está hablando misterios y él no sabe lo que está diciendo, pero está pidiendo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios para su vida, para la iglesia, para las necesidades. Está buscando entrar en esa conexión con Dios, pero hay que hacerlo en orden. Y ese es el orden de Dios, el mantenernos en esa línea, el mantenernos en un orden respetuoso, donde estamos sintiendo algo precioso de parte de Dios. Sigue diciendo que si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más por 3, porque si no sería una confusión. Pero dice, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Qué está diciendo? No esté gritando, hablando como para dar un mensaje a la gente cuando no es así. Hable para sí mismo. Calle, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces la palabra nos ordena, no nos priva, nos ordena. No es malo sentir aquello lindo, no es malo hablar en lenguas, pero el Espíritu, la palabra nos ordena. Y el orden de Dios es, ¿sabe qué? No simplemente se agarre diciendo, pues esto es de Dios y yo voy a hablar en lenguas y yo voy a gritar y yo voy a... Porque eso ya no es de Dios. Ya está dejando que sus emociones controlen aquello que está sintiendo bonito de parte de Dios. Entonces no deje que se convierta en un desorden. Manténgalo. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entra lo mismo en la profecía. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podréis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Termina diciendo el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden, como en todas las iglesias de los santos. La mayor profecía que tenemos día con día es la predicación de la palabra de Dios. Aquel que predica la palabra está tomando el lugar de exponer la palabra profética. No es su palabra, es la palabra de Dios. No es su mensaje, es el mensaje de Dios. ¿Sabía usted que en la predicación uno muchas veces está profetizando en lo que está diciendo? Y yo no necesito decirle, hermanos, así dice el Señor, estoy profetizando. Yo no necesito esas cosas. Usted sabe y siente y percibe cuando no es el hombre hablando, cuando es Dios tomando la palabra y poniéndola en los labios y en el corazón de un hombre y está trayendo el mensaje. Esa es palabra profética, ese es mensaje del cielo, ese es mensaje de Dios, ese es mensaje de lo alto. Es mensaje que viene de Dios. Vuelvo a repetirle, yo no necesito ponerme como profeta, ni darle títulos, ni decirle le voy a profetizar y oigan la profecía que les voy a dar. No, el Espíritu de Dios es el que da testimonio a su espíritu de lo que viene de Dios. Y cuando llega una palabra que es del Espíritu, llegará y sacudirá su vida, llegará y entrará y marcará su vida, y llegará y hará una obra maravillosa en su vida. Es la palabra profética, es el mensaje del cielo, es el mensaje de Dios, es lo que Dios quiere que conozcamos, que escuchemos, que recibamos de parte de Él. ¿Sí me explico? Cuando hacemos caso y atendemos y abrimos nuestro corazón a esa palabra, estaremos recibiendo profecía. Y hay mucha gente que ni cuenta se da o que no percibe cuando el Señor está hablando. Es cierto que muchas veces uno puede percibir, ustedes pueden percibir
Cuando de repente el predicador está hablando y simplemente pues está dando un mensaje, ¿verdad? Y vamos a decir, no perciben aquella palabra directamente como una palabra que viene de Dios, pero también pueden percibir cuando en medio de aquel mensaje, y hablo de todos los predicadores incluyéndome a mí, yo no le voy a decir cada momento que abro mi boca, todo lo que le digo viene directamente como una revelación divina de Dios. No, hay ocasiones que les estoy predicando la palabra simplemente pues como Él la establece y Él la ha dejado escrita y está uno aprendiendo y siendo instruidos. Pero hay momentos que uno no trae ni aquello en su mente, ni aquel plan. El mensaje lo lleva por este lado y termina uno por aquel otro lado. No porque uno quiere, sino porque cuando se le da lugar al Espíritu de Dios, Él es el que toma control. Él es el que sabe la palabra. Él es el que conoce la necesidad. Él es el que sabe a dónde llegar y cómo llegar y cuándo llegar. Y eso es lo hermoso de entender y saber que Él es el Señor, que Él es el Espíritu que se mueve en medio nuestro y que es su palabra profética la que se expone y la que hemos de recibir. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces debemos de estar atentos a la palabra. Debemos de estar atentos al rema de Dios. La palabra de Dios se describe. Hay dos palabras en el original que hablan o que expresan lo que es la función de la palabra. Uno es el logos de Dios y otro es el rema de Dios. Hablar del logos de Dios es hablar de la palabra escrita. Es decir, yo les puedo compartir la palabra, leemos un pasaje, estamos escuchando palabra de Dios. Pero es el logos de Dios, es decir, lo que Dios ha dejado escrito. Estamos aprendiendo, conociendo algo. Pero también hay momentos cuando el logos se convierte en rema, cuando el logos cobra vida y comienza a revelarse y ya no es una simple palabra escrita. Ahora entendemos cosas que no entendíamos. Ahora recibimos cosas que no habíamos recibido. Asimilamos cosas en la palabra que sentimos que Dios nos habló, que era para mí, que Dios tenía preparada esa palabra para mi vida. Lo que estaba hablando el predicador, hermano, todo era para mí, como si supiera mi vida. Es que ese ya no es el logos de Dios, es el rema de Dios. Es la palabra con el toque y la unción del Espíritu Santo que provoca revelación y que llega a la intimidad del corazón, a la necesidad más grande que el hombre tiene, que el hombre pasa, y le llega a donde nadie más puede llegar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Vuelvo a repetir, eso, el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu, no los títulos que el hombre pueda poner o tomar. En este tiempo el hombre se ha endiosado con los títulos. Y entre más títulos tiene, más reconocimiento quiere, más reverencia quiere. Y eso es desviarnos del plan de Dios. ¿Sí me explico? No debe de ser un simple título el que dé testimonio, sino el Espíritu es el que debe de dar testimonio. El Espíritu es el que le va a traer a usted, a su espíritu, esa convicción, esa seguridad, esa firmeza. Le va a aclarar aquello mismo de aquello que viene de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? ¿Qué dice el versículo 33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermanos, Dios nos bendice, Dios nos toca, pero Dios dice: hijo, yo te doy la libertad, te doy la voluntad para que puedas hacer las cosas en orden o para que las hagas en un desorden. La libertad que mi espíritu te da es para que te desarrolles en orden y no en desorden. ¿Qué pasaría si me pongo a predicarles acá al frente y comienzo hablando en lenguas y me paso una hora hablando en lenguas y termino hablando en lenguas y les digo: Dios les bendiga, hermanos, el culto se ha terminado? ¿Qué dirían? ¿Qué bendición? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fin hubo? Yo les digo: yo sentí la presencia de Dios, yo estuve en bendición con Dios. Pero ese no es el orden de Dios. Si yo quiero estar en bendición con Dios, dice Dios, pues vete a buscarme allá a un rinconcito y gózate conmigo. Pero si estás acá cumpliendo una función, debes de traer un mensaje
entendible, un mensaje que se perciba, que venga de Dios y que pueda ser recibido con palabras entendibles en el pueblo. Entonces tú eres el que vas a decidir. Yo puedo decidir comenzar a hablar en lenguas y pasarme todo el culto hablando en lenguas. Pero puedo también decir, voy a hablar en lenguas cuando me aparte por ahí a hablar con Dios, y ahorita voy a traer el mensaje de la palabra profética más seguro para edificar, para bendecir, para restaurar. Y creo que Dios hará el trabajo que Él quiere hacer en las vidas, en los corazones, de una manera especial. De una manera especial. Bendito el nombre del Señor. El tiempo se nos ha ido. Vamos a estar hablando para las siguientes semanas, si el Señor nos presta vida, de experiencias diversas, experiencias, manifestaciones que tenemos mientras estamos buscando de Dios, para ir discerniendo y entendiendo por la palabra cuál es el orden de Dios. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Vamos a acercarnos a nuestro Dios, vamos a acercarnos a Él. Gracias, Señor Jesús, porque eres lindo y eres maravilloso. Gracias. Enséñanos, mi Dios, a buscarte, a hacer zarzas que ardan pero no se consuman. Que el frío de este mundo no nos apague, que la lluvia de los problemas no nos debilite, que los desánimos y las adversidades no nos hagan decaer. Danos fuerzas, mi Dios, como las del búfalo, zarzas que ardan pero no se consuman, zarzas que ardan y permanezca ese fuego en nuestro corazón. Señor, que esas experiencias que tengamos acá en la iglesia, Señor, estas experiencias que tengamos en este lugar donde invocamos tu nombre, donde nos determinamos a buscarte unánimes, mi Dios, donde te pedimos que te manifiestes, donde creemos que este lugar se convierte en puerta del cielo y en casa de Dios. Señor, ayúdanos, que sean genuinas, que esas bendiciones permanezcan, que esas bendiciones se mantengan en nuestra vida, que esas bendiciones produzcan fruto, que esas experiencias cambien y marquen nuestra vida con tu espíritu, que nos pongan, Señor, a caminar con esa guianza y esa dirección de lo alto. Señor Jesús, derrama de tu espíritu, derrama de tu bendición, derrama de tu presencia, derrama de tu gloria, derrama de tu gracia, Señor, derrama de tu poder sobre cada vida, sobre cada corazón. Haz una obra perfecta, haz una obra preciosa. Queremos que tu espíritu gobierne nuestra alma. Queremos que tu espíritu sea el Señor de nuestra alma, se enseñoríe de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, a arder con ese fuego divino. Ayúdanos, Señor, a hacer zarzas encendidas, a hacer zarzas que desprendan ese fuego, zarzas que los hombres puedan ver y podamos llamar la atención, como aquella zarza llamó la atención de Moisés, porque ardía pero no se consumía, ardía y permanecía aquel fuego en ella. Gracias, Señor Jesús.